En el capítulo anterior vimos que el arquero decide tirar una flecha o abstenerse de hacerlo, y cualquiera de estos dos actos pone en marcha una secuencia de eventos futuros. Pero en los Vedas se pregunta, ¿no será que cualquiera de esas decisiones son también una consecuencia de eventos anteriores? El primer verso de Kena Upanishad se pregunta, ¿quién impulsa a la mente a aferrarse a los objetos? ¿Por órdenes de quién se manifiesta la vida? ¿Por mandato de quién pronuncian los hombres las palabras? ¿Qué inteligencia es la que dirige a los oídos y a los ojos? Esta pregunta se hacían los hombres que vivieron 10 siglos antes de Cristo, y si bien no determinaron una respuesta general a estas preguntas, sí pusieron énfasis en destacar las perturbaciones y limitaciones que empañan la búsqueda de este conocimiento. Algo llamado guna condiciona nuestra observación del mundo en una escala de valores, separando lo bueno de lo malo en nuestro camino, y esto es lo que en realidad impulsa nuestras acciones en diferentes direcciones. Veamos un ejemplo. Si yo debo tomar una decisión acerca de cuál de estos limones sabe mejor hoy, seguramente voy a llamar a uno el maduro y a otro el inmaduro. Sin embargo, el limón que no está bueno hoy es el mismo que mañana será llamado bueno. Por lo tanto, nuestros valores cambian según se modifican las circunstancias. Un cuento tradicional en India relata la historia de 3 pescadoras que después de vender el pescado regresaban a su pueblo cargando sus bolsas vacías. Cuando llegó la noche decidieron buscar albergue y continuar viaje a la mañana siguiente. Consiguieron lugar en un depósito de flores donde los ramos adornaban la estancia con exquisitas fragancias y bellos colores. Se acostaron sobre una mullida cama de alfalfa, pero estaban incómodas porque el olor de las flores no las dejaba dormir. Entonces una de ellas tuvo una idea. Trajo las bolsas de pescado, las usaron de almohadas y durmieron plácidamente. El cuento nos advierte que lo desagradable y lo agradable son conceptos manejados por las tendencias de la mente y no se pueden considerar como reales. La única manera de conocer la realidad es aprender a señalar aquello que no es real. De esta manera se puede identificar que la impureza o pureza es una distorsión del intelecto que juzga. El Vedanta enseña que nuestra mente es influenciada por huellas, pero no todas las mentes son afectadas de la misma manera debido al efecto de ciertas afecciones llamadas gunas. Guna, dependiendo del contexto, significa cadena, hilo o virtud, mérito o calidad, atributo. Y para ilustrar su efecto podemos mirar el resultado que produce una ola sobre un bote. Una ola no hace avanzar el bote, sino que cambia su punto de vista, lo eleva o lo baja, y eso es lo que hacen las afecciones de las que hablan los Vedas. Veamos el aspecto de una ola. Y también vemos que se parece al movimiento de una soga. Esta es una representación gráfica de la ola que muestra el punto de equilibrio, la fuerza que empuja el agua hacia arriba y la fuerza que empuja el agua hacia abajo. Veamos a una persona que anda en bicicleta. Cuando la bicicleta cae en la huella, podemos compararla con las consecuencias de nuestro comportamiento cuando caen tendencias o hábitos poco favorables. Para salir de esa huella, tendremos que añadir energía y esfuerzo, igual que para salir de un mal hábito. Gunas son 3 patas de una banqueta. Las 3 son utilizadas para lograr la estabilidad, el estado de ecuanimidad donde se vive en perfecto equilibrio. Si me encuentro en la zona más depresiva llamada tamas, voy a necesitar una energía llamada rayas para tratar de alcanzar el equilibrio. Si me encuentro emocionalmente muy alterado, voy a necesitar de tamas para volver al equilibrio. Si estoy en equilibrio, evito las fuerzas tanto de tamas como de rayas porque cualquiera de ellas me quitará de mi lugar estable. El término guna también es utilizado como referido al carácter de una persona. Rajaguna identifica a las personas propensas a la acción, Tamoguna a los sujetos apáticos o sin interés por la sociedad, y Sátvico a una mente ecuánime, que sin verse afectada por los gunas es capaz de actuar cuando es necesario y sabe cuándo no actuar si no es necesario. El punto de equilibrio se refiere a cuando la mente no es afectada por tendencias o circunstancias. Aquí vemos a una persona que siente la necesidad de realizar una acción. Y este es el punto donde el intelecto no reacciona y tiende a quedarse sin hacer nada. Mirando las formas externas, es difícil juzgar si estas 2 personas están en el mismo estado. Hay una diferencia entre el no hacer nada por estar en el punto de equilibrio o no hacer nada empujado por las fuerzas de la inercia. En otro sentido, guna es también una cualidad, así que algunas veces la comida que tiene sabores exageradamente dulces o picantes es llamada rajásica, y la comida difícil de procesar o rancia es llamada tamásica, y la comida saludable, fresca y natural es llamada sátvica. Y por último, la raíz de la palabra guna se identifica con hilo, y en los Upanishads encontramos la explicación de cómo los gunas, estos hilos, afectan nuestra percepción del mundo. La araña produce la magnífica manifestación que es su tela desde su propio cuerpo.
Podemos creer que una araña vive en nuestro mundo, pero en realidad solamente camina por una extensión de su propio organismo. Este ser almacena su alimento en una envoltura salida de sí misma, y también mantiene a sus hijos protegidos en este lugar creado por ella misma. La araña parece vivir en nuestro mundo, pero en realidad vive en un lugar personal construido por ella misma. Cuando el viento o las circunstancias desfavorables dañan su mundo, se lo come y crea uno nuevo. Así también, según los Vedas, el hombre piensa que poniendo nombres y observando las formas de su entorno puede explicar la existencia del universo. Pero lo que logra explicar es su propio universo, el mundo que ha salido de sí mismo, y cada vez que se equivoca, tiene que comerse su propio mundo. Este químico francés, el mismo de la teoría del átomo y la conservación de la materia, postuló una vez: no pueden caer piedras del cielo, porque en el cielo no hay piedras. Lord Kelvin, el científico británico con título de caballero, en una entrevista en un periódico de 1902, predijo que ningún globo y ningún avión jamás podrán tener alguna utilidad práctica. En 1936, el New York Times publicó: un cohete nunca podrá salir de la atmósfera de la Tierra. Como vemos, el Vedanta nos advierte que hay un mundo para la araña y otro donde nosotros caminamos. El mundo que vemos los seres humanos es el mundo que aparece para ser visto y comprendido en la medida de la mente humana. Fritjof Capra, el físico teórico autor del Tao de la física, en otro libro que llamó La telaraña de la vida, se refirió a las interdependencias de los fenómenos psicológicos, biológicos, físicos, sociales y culturales que hacen que llamemos mundo a la interrelación entre nuestra mente y la materia. Es fácil decir que este universo es una versión que podemos ver y entender. Ahora, ¿es una ilusión o es real? No importa, al menos por ahora, porque según los Vedas, la realidad de algo solamente puede ser comprendida al contrastarla con algo que no es real. Cuando soñamos, la ilusión se sufre o se disfruta como si fuera real, pero solamente al despertar recién se puede decir que estaba soñando. No podemos afirmar que estoy soñando hasta que no me encuentre en el estado que yo conozco como real, el estado despierto. Entonces, para poder afirmar si este mundo es real o irreal, debo lograr salir a otro lugar donde no me afecten los gunas, las fuerzas que me empujan en diferentes direcciones y me hacen ver y sentir como real aquello que estaba soñando. Para afirmar que existe otro mundo fuera de la telaraña, debo ser capaz de salir de ella. Este universo considerado real por los que han caído en la ilusión no es más que un cúmulo de nombres y formas que cada día están cambiando. De ahí que este mundo provoca disgusto y descontento porque nos es difícil de entender. En los Upanishads nos dicen que el mundo que vemos es el producto del complejo formado por una ley única, invisible, y una creación visible. El mundo aparece como verdadero, objetivo y útil en tanto uno no tenga el conocimiento de la realidad, la ley que le da forma. Parece difícil de entender, pero según los Vedas, los seres humanos tenemos incluida la capacidad para comprender lo invisible. Puede que algunos le llamen pensamiento abstracto, intuición, conocimiento científico, pero en los Vedas se llama viveka, intelecto superior, y es representado por esta figura, Ganesha, un cuerpo masivo con una enorme cabeza que viaja encima de un animal frágil, muy pequeño, cuya diminuta cabeza constantemente es afectada por los gunas. Este cerebro pequeño es aturdido por el mundo, le cuesta comprender que todas las palabras son nombres y la voz, el habla, es la causa de que surjan los sonidos que llamamos palabras. Todas las formas que desea o que teme esta conciencia individual son el resultado de la visión o de la vista y surgen del trabajo del ojo. De la misma manera, la acción también tiene el cuerpo como su origen. El cuerpo es solo un contexto para la voz, la vista y los otros instrumentos. La reflexión sobre tales verdades ayuda a que el proceso de la indagación sobre la naturaleza de Atma se inicie y vaya avanzando. Por medio de la actividad pura y sagrada, dice este Upanishad, es posible alcanzar las esferas del conocimiento superior, el conocimiento de lo esencial, la ley única, que es la causa de nuestra existencia. El más alto sitio que el hombre pueda acceder para distinguir la realidad de lo que no es real debe obtenerse por medio de la acción. De estas acciones o ritos, la ofrenda del fuego, que vimos en el capítulo anterior, se prescribe dentro de los rituales que contribuyen al equilibrio de la mente. Esta limpieza de las afecciones, provocada por los gunas, es un preparativo necesario para llegar a alcanzar la realidad del Brahman, concepto de una ley única. Los Vedas prescriben dos tipos de acciones indispensables para salir de la telaraña. La primera lista son acciones realizadas conscientemente que necesitan de objetos o elementos visibles para comprender su significado abstracto. El ritual del fuego, la adhesión a la verdad, las austeridades, el estudio de los Vedas, la hospitalidad brindada como una ofrenda a nuestros huéspedes, constituyen el primer tipo de acciones recomendadas.
El segundo grupo de acciones que producen una disminución del ego son la construcción de templos, posadas, represas, el plantar avenidas de árboles, etc. Los dos grupos de acciones producen consecuencias benéficas, pero todas estas cadenas de causa y efecto son transitorias, son básicamente imperfectas mientras no se comprenda la meta del objetivo. Por otro lado, los sagrados signos afirman que la ley suprema, aquello, es eterno, real y puro. Esa ley suprema es quien impulsa toda acción y dispensa las consecuencias. Brahman es el blanco que debe ser alcanzado utilizando nuestro intelecto como flecha. Debemos tener la mente apuntada hacia ese blanco y usando como arco las enseñanzas de los Upanishad, disparar con fuerza y precisión para llegar a Brahman, el amo y maestro. Puede parecer fácil realizar esta acción, pero este Upanishad nos aclara que las condiciones para apuntar esta oración hacia Brahman están supeditadas a la eliminación de todo efecto de los gunas. Ya que el conocimiento superior no tiene una forma específica, no puede ser expresado con palabras, ni tampoco sus misterios pueden ser penetrados por medio de los otros sentidos. Aquello está más allá del alcance del ascetismo, más allá de los límites de los rituales védicos. Él puede ser conocido únicamente por un intelecto que haya sido limpiado de toda traza de apego y odio, de egoísmo y de sentido de posesión. La meditación puede conceder la concentración de las facultades y mediante esta concentración puede adquirirse conocimiento, pero solamente el conocimiento de lo supremo puede conceder la autorrealización, incluso mientras está viviendo en este cuerpo. Si te interesan otros temas o significados del Vedanta, escríbelos en comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo capítulo de esta serie. Manas o Buddhi, ¿pienso o soy pensado?